Policías y militares destruyen escondites y pabellones en desuso en la penitenciaría del Litoral. Buscan acorralar a las bandas narcodelictivas. Hospitales registran un incremento de casos de COVID-19. El 70% de los pacientes no se ha vacunado. Intervienen establecimientos educativos destruidos durante la pandemia. Algunos fueron blanco de los delincuentes. Si no entregas el dinero, vamos a ir por ti y por toda tu familia. Informe especial. Videos revelan la extorsión a personas exigiéndoles dinero a cambio de no atentar contra sus familias. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Televidentes, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Comenzamos las noticias informándoles que los uniformados aún no ingresan a los 12 pabellones que tiene la penitenciaría del Litoral, pero poco a poco están cercando a las mafias. Hola, Gaby. Hola, Tania. Amigos, bienvenidos. Merlin Ochoa nos informa que maquinarias ingresaron para derrumbar los escondites de los presos, mientras que 43 de los 62 cuerpos ya han sido entregados a los familiares de los presos asesinados. Son 2 maquinarias y 3 volquetas que están dentro de la penitenciaría del Litoral. La primera misión es derrumbar estas instalaciones no habilitadas que servían como escondite de los reos y para ocultar armas que posteriormente se usaban durante las masacres. Este sector es conocido como Corredor de la Muerte, un edificio que está en medio de los pabellones y que es un punto estratégico. Tenemos el control de la parte externa, del perímetro interno, de la parte superior que une a los pabellones. La maquinaria también ingresó a la parte posterior del reclusorio. Ahí destruyeron toda la maleza donde también se guardaban las armas que luego eran ingresadas a los pabellones. Son parte de las acciones que están tomando las autoridades para acorralar a las mafias del narcotráfico, pues desde el lunes policías y militares están sobre algunos techos y pasillos externos, pero aún no ingresan a los 12 pabellones que tiene esta cárcel. Por ello, desde afuera nuestras cámaras evidencian cómo continúan las garitas construidas por los presos para desde ahí atacar a otros reos y a los agentes mismos. Está controlado este momento por los militares y policías y habrá que tomar medidas de infraestructura ahí. Mientras tanto, aquí en el laboratorio de criminalística son pocos los familiares de los presos asesinados que aún permanecen en este lugar, pues según las autoridades ya han sido entregados 43 de los 62 cadáveres que llegaron hasta estas instalaciones. En la morgue hay todavía 5 cadáveres que, pese a estar identificados, no han sido retirados. También hay otros 14 cuerpos incinerados que ya pasaron al proceso antropológico. La antropológica ya toma un tiempo más porque hay que entrevistar a los familiares. Depende también de las condiciones que se encuentre el cadáver. Mientras tanto, la identificación genética ya toma un poco más de tiempo. Ese es un trabajo. Aún los familiares de los presos asesinados no han indicado si iniciarán acciones legales contra el Estado luego de la masacre. El Pleno de la Asamblea Nacional inició el análisis del informe sobre la crisis carcelaria preparado por una de las comisiones legislativas. La intención, dicen, es que las recomendaciones sean acogidas por el gobierno para enfrentar la situación que viven los privados de libertad. Patricio Díaz está en la sesión. La primera en intervenir fue la representante de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos e hizo un llamado a la Asamblea para que desde sus competencias aporte a frenar el hacinamiento en los centros de rehabilitación social. Les demandamos que por favor de forma urgente las analicen y también analicen la posibilidad de indultos
humanitarios. En ese sentido, también los comisionados que prepararon el informe hacen un llamado al presidente para que agilite en su caso los indultos a privados de libertad. Casos que están como en un closet, tirados en el piso, en cartones, que nunca van a salir a la luz, que nunca van a ser procesados, y hay gente que está muriendo por esta inoperancia. Al menos del lado de la Asamblea, la presidenta reconoció que se trabaja en eso. Para todos los luchadores populares, para los que están luchando por los derechos de la naturaleza, estamos tramitándolas, incluso los indultos. Por eso el informe, dice el presidente de la Comisión de Seguridad, entre otras recomendaciones, pide la acción conjunta de las funciones del Estado. Creemos que le falta más acción al Estado, más proactividad. Creemos que ha cometido algunas imprecisiones en la delegación o en la asignación de varias autoridades. En la comisión hubo, sin embargo, criterios divididos. El correísmo presentó su propio informe de minoría. El Pleno deberá decidir si aprueba el informe y, de hacerlo, remitir las recomendaciones incluidas en él a cada una de las funciones del Estado. 3 asesinatos se registraron durante las últimas horas en Guayaquil. En uno de los casos, un ex reo fue acribillado a tiros. La policía realiza un seguimiento postcarcelario de estas personas. José Carlos Alvarado nos relata también que en el sector del Guasmo, una pareja fue asesinada por sicarios que ingresaron a su casa. El primer caso se reportó en la cooperativa Matilde Hidalgo de Procel en el Guasmo Sur de Guayaquil. Un hombre y una mujer fueron asesinados por sicarios al interior de esta casa. Según las primeras versiones, 3 sujetos armados arribaron al sitio e ingresaron al inmueble donde se encontraba la pareja. En su interior dispararon por más de 20 ocasiones contra las víctimas. La policía señaló que este hecho habría sido por cuestiones sentimentales, pero también tiene otra hipótesis. Y la de microtráfico es porque también se encontró dentro del domicilio sustancias sujetas a fiscalización. Eso lo levantaron los policías investigativos. Durante la noche de este martes también se registró otro caso en Flor de Bastión, al noroeste de la ciudad. Un hombre de 30 años fue acribillado por 2 sujetos que iban a bordo de una motocicleta. El cuerpo quedó en la calzada de este sector. Hace un mes, la víctima había salido de la penitenciaría del Litoral. Se conoce también que el hoyo Oxiso tenía 2 antecedentes anteriores. El uno por asociación ilícita en el 2020 y el otro por tráfico de sustancias ilícitas en el 2020 también. La policía tiene un sistema postcarcelario de seguimiento a todas las personas que salen de la penitenciaría del Litoral. Sin embargo, hay situaciones que no les permiten realizar la vigilancia de la forma más adecuada en algunos casos. El principal objetivo es evitar que cometan nuevos delitos. Estos ciudadanos que salen dan una ubicación falsa, un domicilio que no es correcto y se trasladan a otros sectores de la ciudad. Es ahí cuando nosotros de pronto perdemos ya la pista y la ubicación y ya no podríamos estarles siguiendo porque están en otra jurisdicción. Entre Guayaquil, Durán y San Borondón ya se contabilizan 585 muertes violentas en lo que va del año. Extorsión digital. Hay alarma por el aumento de extorsiones a través de redes sociales. Delincuentes envían videos amenazando con armas y alegando pertenecer a organizaciones criminales para exigir dinero. Fernando Terranova nos enlista las mafias por las que se hacen pasar los delincuentes. Tenemos un informe especial. ¿Qué haría usted si le llega este video a su celular? Si no entregas el dinero, vamos a ir por ti y por toda tu familia, hijo de... O este otro. Paul, ya lo que te tengo. Es lo que le pasó a quien llamaremos Katy. Identificándola por su nombre y apellido, la contactó alguien que dijo pertenecer a bandas criminales. Cuando veo que me llega un mensaje a WhatsApp, era de un número desconocido y bueno, pues me encontré con un mensaje en el cual me estaban amenazando de muerte, dándome características de mi casa, como que si me han estado siguiendo. En reportajes anteriores hemos contado cómo extorsionadores que se hacen pasar por grupos narcocriminales pedían hasta $15,000 a cambio de no asesinar a sus víctimas. Pero la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión, UNASE, de la policía, ha identificado que si antes los montos que pedían eran altos, ahora están pidiendo menos
para llegar a más personas. El impacto psicológico que busca el delincuente es conseguido con esa víctima hará lo que quiera por conseguir el dinero que le están pidiendo. Hacen una serie de señuelos en contactos telefónicos para ver cuáles son los que sí les puede rendir, y esos montos tienen que ser asequibles a la gente normal para que puedan ser cancelados. Van montos desde 200, 300, 500 dólares. Según las denuncias que recibe a diario la Fiscalía General del Estado, los extorsionadores se hacen pasar principalmente por disidentes de las FARC, miembros del Ejército de Liberación Nacional ELN, estos dos grupos de Colombia, o directamente alegan ser parte de organizaciones criminales lideradas ya sea por alias Fito o alias Junior. Hacen referencia a ciertas organizaciones delincuenciales conocidas acá por medios noticiosos y por eventos que han causado para que genere un poco más de expectativa y de credibilidad. Entonces van a decirle, mire, somos miembros de tal banda, de tal organización, de tal grupo guerrillero incluso, para que la víctima vaya y deposite y diga, no, yo prefiero estar cuidado por ellos que tenerles como enemigos. El fiscal de flagrancia, Dani Bisueta, confirma que sí, que efectivamente las denuncias de este tipo han aumentado. Sí, puede decirse que sí se han incrementado este tipo de ilícitos. Efectivamente, aquí acuden personas haciéndonos conocer las situaciones por las que están atravesando. ¿De cuánto es el aumento? ¿Desde dónde se envían los videos? ¿Y qué recomienda la unidad de ciberdelitos de la policía si usted recibe uno de estos videos? Se lo contaremos en una próxima entrega. Ya lo que te tengo. Actualmente, el 70% de pacientes que ahora ocupan las camas en las áreas COVID son quienes se han resistido a ser vacunados. Cara Delgado ingresó al Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito, conversó con algunos pacientes y nos ha traído sus testimonios. Los reportes médicos nuevamente dan cuenta de movimientos en los hospitales que atienden la emergencia sanitaria en Quito. Ingresamos al Hospital Pablo Arturo Suárez, donde este miércoles permanecían 34 pacientes. 14 de ellos están en la unidad crítica. Según los especialistas, el 70% son personas que no han recibido ninguna dosis de la vacuna. O que también, después de vacunarse las 2 dosis, no ha pasado mucho tiempo para que mejore su inmunidad. Santiago, de 41 años, no se vacunó. Enfermó gravemente y luego de permanecer algunos días intubado, se alista de a poco para salir de lo que considera un infierno. ¿Pero qué lo llevó a no inmunizarse? Descuido. Tal vez por lo que en mi entorno me sentía bien, tranquilo. Que se vacunen, es muy recomendable. Es mucho mejor que gente vacunada que de pronto hasta de aquí ha salido más rápido que yo. En las camas vemos a personas de todas las edades. Algunos adultos mayores cuyas enfermedades preexistentes les jugaron en contra. También el área de hospitalización de esta casa de salud tiene ocupantes. Y el tipo de pacientes que llega a estas instancias es el mismo. Gente que en su momento no se convenció de la inmunización. ¿Por qué no te vacunaste tú? Por ignorante. Porque me tenía miedo de que me pase algo con la vacuna. El gerente de esta casa de salud asegura que a partir del último feriado se registra un incremento de casos, por lo que pide a la ciudadanía, además de cumplir con la inmunización, retomar las medidas de bioseguridad. La Fiscalía convoca al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, a una audiencia privada del caso por asociación ilícita en el que se procesa a su hijo Sebastián, quien está prófugo. En esa diligencia se extraerá la información de los teléfonos celulares de ambos, nos informa Jacqueline Rodas. El exalcalde de Quito, Jorge Yunda, actualmente enjuiciado por posible peculado en la compra de pruebas PCR, ahora es convocado en otro caso. Se trata del proceso por asociación ilícita en el que está involucrado su hijo Sebastián Yunda, quien tiene orden de prisión y está prófugo. Se presume que participó en negociados relacionados con el municipio de Quito. Según la notificación fiscal, deberá comparecer el señor Jorge Homero Yunda Machado, a quien se le notificará con la diligencia de audiencia privada. Se designe de manera inmediata a un agente para que proceda a ubicar y notificar en persona. Se trata de una diligencia que se realizará en la unidad de criminalística para extraer la información de los teléfonos celulares incautados durante varios allanamientos, incluidos los dispositivos de Jorge y Sebastián Yunda. La audiencia privada se realizará el 23 de noviembre a las 10 de la mañana.
Esta información ya consta en el caso de las pruebas PCR, pero ahora deberán realizarse pericias específicas para esta otra causa. Aunque la Fiscalía dispone la asistencia del exalcalde, él no está siendo procesado por asociación ilícita. Buscamos al abogado de Jorge Yunda, que también defiende a su hijo, para conocer su opinión sobre este llamado, pero indicó que no está autorizado para emitir un pronunciamiento. Cerca de 5.000 armas de fuego se destruyeron en los hornos de la empresa Acerías Nacionales. El armamento fue decomisado durante los operativos realizados por Fuerzas Armadas y Policía a lo largo del año. Parecía como si fuera una gran exhibición. Había armas de todo tipo, pistolas, revólveres, rifles, escopetas, fusiles, hasta ametralladoras. Miles de armas listas y clasificadas para su destrucción. Aproximadamente 4.200 armas de fuego letales, unas 606 armas de fuego no letales y un sinnúmero de accesorios para la fabricación de armas. Estas armas han sido decomisadas a lo largo del año en todo el país en operativos de las Fuerzas Armadas o de la Policía. Pero no solo esas, también hay algunas armas de las que la gente quiso deshacerse voluntariamente. Entregas voluntarias que hace la población al no querer tener un arma por constituirse en un peligro y entregan a los centros de control de armas. ¿Cómo se destruye un arma de fuego? Para ello, Acerías Nacionales presta sus hornos y ahí las armas son fundidas frente a delegados de la OEA que certifican la destrucción. Aquí no constan las que se han decomisado recientemente, es decir, ni las que se han retirado durante el estado de excepción, ni las encontradas en las últimas revueltas de la Penitenciaría del Litoral. Porque esas armas en el presente año todavía están en trámites legales. Las armas que estamos destruyendo son armas que a lo largo del año se han procedido a incautar o a decomisar en las operaciones CAMEX de control de armamento, municiones y explosivos que realizan Fuerzas Armadas. Este año es la segunda vez que se realiza una ceremonia como esta, así que en total son más de 10.000 las armas que se han destruido durante el 2021. Seguimos informando, el Ministerio de Educación empezó una intervención en los cantones de Guayas donde la mayoría de unidades educativas están destruidas o no tienen sus instalaciones adecuadas para recibir a los alumnos de manera presencial. Diego Cuenca visitó planteles donde los padres de familia han empezado a realizar mingas de limpieza y reparaciones con los pocos recursos que tienen. Hay unidades educativas fiscales con paredes destruidas y escombros en los suelos de las aulas. Así lo denunció Televistazo mostrando planteles de varios sectores populares de Guayaquil, desmantelados por la delincuencia. También encontramos a la escuela Manuel Sandoval en el cantón Durán, que no están en condiciones para recibir a sus alumnos, porque no tienen en dónde sentarlos. Las sillas se las han robado y las pocas que quedan están podridas. Que hay muchos robos, se vienen a robar las bancas. En esta escuela la tengan muy abandonada. No hay medidas de bioseguridad para los niños. Los baños que deberían estar listos para el cuidado sanitario de cada estudiante están insalubres, cubiertos de polvo. Aquí no hay servicios básicos y no tienen ni agua potable. El Ministerio de Educación no sabe cuántos son los planteles educativos afectados, pero indican que la mayoría están en Guayas, donde ya empezaron una intervención para repararlos. Es que se reubicará a los estudiantes en otros predios mientras podemos intervenir en aquellas instituciones educativas que no se encuentran en condiciones. Pero en la cooperativa 28 de agosto sus habitantes no esperaron más. Con escoba en mano y otros productos de limpieza fueron a la unidad educativa Libertador Simón Bolívar en Durán. Nosotros mismos venimos a hacer la limpieza, nosotros mismos nos encargamos de arreglar, como quien dice. Ahí las madres de los estudiantes limpiaron las aulas. Sus hijos también las acompañaron. En esa escuela ni siquiera los baños tienen las llaves de agua. Y para volver a las aulas van a hacer limpieza. Sí, limpiar y después venir a la escuela acá. Este padre de familia intentaba reparar las bancas dañadas. Tenemos que poner unos cuantos dolaritos para comprar otra silla. ¿Es la única forma que ustedes cogen agua por acá? Sí. Y no hay llaves tampoco en los baños. ¿Cómo se van a lavar los estudiantes las manos? Tendríamos que hablar con la directora para ver si podemos entre todos hacer una recolecta, digo yo. Aún no hay un presupuesto definido para infraestructura, pero el gobierno el próximo año pretende invertir 150 millones de dólares para terminar la construcción de escuelas inconclusas y el mantenimiento de planteles educativos en todo el país.
Más noticias, nuevas tarifas para el cobro de derechos de propiedad intelectual están por aprobarse. La propuesta de incrementar los valores pone en conflicto a los usuarios de obras con derecho y las sociedades que los gestionan. Francisco Garcés nos tiene más detalles del tema. El Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, SENADI, fijará este miércoles las nuevas tarifas por propiedad intelectual. Las tarifas se aplican a cualquier actividad que emplee música u obras con derechos de autor como parte primaria o complementaria de su actividad económica. Es decir, los derechos los pagan restaurantes, hoteles, bares, discotecas y almacenes de cualquier tipo, tiendas y peluquerías, por ejemplo, hasta servicios de transporte y sitios en los que se haga cualquier actividad pública ambientada con música. Uno de estos sectores es el de los medios de comunicación. En este caso, SAICE propuso que las radios privadas paguen tarifas que van del 0,69 al 1,89% de sus ingresos brutos anuales por concepto de publicidad, mientras que los canales de televisión privados pagarán del 0,79 al 1,3% de sus ingresos anuales de publicidad dependiendo de la cantidad de obras que exhiban. Para algunos medios, pagar estos valores sería imposible. Eso podría llevar a que algún medio de comunicación simple y llanamente diga no pago. Entonces se aplique lo que se llama y que se mantiene en la Constitución, el derecho de resistencia. Es que uno de los efectos de la pandemia fue la reducción de la publicidad. Por eso los canales de televisión agremiados intentaron sin éxito un acercamiento con el SENADI para buscar opciones y pidieron que sociedades de gestión como SAICE entreguen información que sustente sus cobros. Usted mañana viene y me dice, págueme porque yo le debo, págueme porque usted le debe a Juan. Y yo represento a Juan. Entonces yo le digo, a ver, perfecto, no hay ningún problema. Enséñeme el poder que le dio Juan o la representación que le dio Juan para que usted me pueda cobrar a mí. Pero SAICE asegura que su funcionamiento es transparente. Tenemos auditorías internas de la propia sociedad y auditorías que nos realiza el SENADI. Son 6 o 7 auditorías al año. Y el SENADI avala el funcionamiento de esas sociedades que deben estar amparadas en contratos de representación y convenios con otros países. Las sociedades de gestión colectiva confieren una licencia en blanco por todo el repertorio. Si bien SAICE reconoce el problema de ingresos de los medios y sectores como restaurantes, hoteles, bares y discotecas, sustenta el cobro en que los artistas también fueron golpeados por la pandemia, pero dice que se deberá considerar la realidad económica. Las tarifas que están publicadas son en general sujeto o pueden estar pueden ser sujeto de acuerdos como hemos venido realizando. La decisión final la tendrá el SENADI, que según la ley vigente desde el 2016 tiene que pronunciarse sobre las tarifas sugeridas. El ofrecimiento es que estas deberán responder a las posibilidades de cada usuario. Que el informe y la resolución de aprobación o de negación de tal o cual tarifa, pues considere estos aspectos de preocupación de ambas partes. El denominado Código Ingenios, ley aprobada en el 2016 durante el gobierno de Rafael Correa, es la norma con la que se aprueba el funcionamiento de las sociedades de gestión y sus tarifas. También les otorgó atribuciones para emplear medios judiciales y administrativos y así obligar al pago tanto a los medios de comunicación como a los otros sectores por el uso de obras con derechos de autor.